nuestra sección junto a Ivo Goich, en que analizamos, ya habiéndose producido el cambio de guardia, que es una ceremonia más de todos los días en La Moneda, lo que ocurre en el Palacio Presidencial, ahora también residencia presidencial, sí, hay que decirlo. Doble función. ¿Cómo estás, Mónica? Muy bien, Ivo, qué gusto tener el honor de tenerte aquí en... Ay, sí vengo. Cuando está de visita en Chile o en Santiago, viene. Ya, ok. Una primera semana que si tú tuvieras que calificarla en una palabra, ¿cómo la calificarías? Intensa. Intensa, ya. Sí. Mucha intensidad. Han sido, de hecho, en el mismo Palacio de la Moneda reconocen que ha sido la semana más intensa probablemente para la totalidad de la gente que entró a trabajar al gobierno. Han sido 7 días en los que realmente no han parado, y es parte de la estrategia también de que se vea copamiento, además. El copamiento, esta famosa palabra, pero que dar la imagen de que efectivamente no dejan de trabajar y no hay espacio para relajos bajo ningún punto de vista. Y además, haciendo diferencia con el gobierno anterior, se ha escuchado como frases del tipo... al parecer no estaban acostumbrados a ver trabajar así a un gobierno. Ya, ok. Uno de los primeros hitos cuando asume el presidente de la República, José Antonio Kast, son los decretos que tienen que ver con permisología, tienen que ver con temas fronterizos. Correcto. La designación del comisionado de la macrozona norte. Hay varias cosas ahí. Sí, si lo queremos leer, Mónica, que haya sido televisado. Sí, es ahí algo, estamos viendo las imágenes. Es algo nuevo, sí, estamos viendo la imagen. Es algo nuevo también, se nos advirtió un poco antes de que esto sucediera, que iba a ser televisado. Claro. Y esa pantalla gigante daba hacia la Plaza de la Constitución, donde estaban los adherentes que llegaron a escuchar el primer discurso. Buen punto, eso se me había escapado, que estaba efectivamente, la gente lo estaba viendo en la Plaza de la Constitución. Sí, no, lo estaban viendo en la Plaza de la Constitución, y quienes estaban en la recepción al interior del Palacio también de la Moneda. Así que fue bien cuidado eso. De hecho, ahí se puede ver en las imágenes que no es cualquier cámara, dónde está puesta, quiénes son los que van. El libreto, lo que se dice. Correcto. Todo. Y no era de corrido. Entraban algunos, firmaban, hablaban un rato con el presidente, se cortaba la transmisión, entraban otros a los 5 minutos, y así fue todo esto antes del discurso, que se atrasó un poco, se atrasó como media hora. Uno se acordó un poco en eso del estilo de Donald Trump. Sí. No, claramente son personalidades distintas, tonos distintos, pero de esa puesta en escena de inmediato, el mismo día, firmando decretos. Sí, comunicacionalmente han también apostado a eso, Mónica, que se vea un presidente en terreno, en acción, los ministros también con un despliegue importante. Evidentemente en esta primera semana todos los focos se los va a llevar José Antonio Kast, el presidente. Más allá de que sus ministros... salvo los del comité político y eso. Contenido, pero han tenido que salir a hablar porque las contingencias pasan, y más allá de todo el plan que puedan tener y la estrategia que puedan tener, ser gobierno es hacerse cargo de lo que va pasando, las contingencias. Hablar, dar entrevistas de los sectoriales, solo Iván Poduje y... Jorge Quirós. Claro, pero es que él es de comité político también, por eso hago la diferencia de los sectoriales. Y bueno, y Jimena Lincolao, que nos dio su primera entrevista aquí en CNN Prime, haciendo anuncios además de inmediato. Te pregunto, tú hablabas del presidente en terreno, de inmediato, segundo hito, Concepción a presentar este plan de reconstrucción con 5 ejes, 40 medidas. Sí, había un plan de reconstrucción y se había hecho mucho énfasis en la reconstrucción, pero material. Claro, uno pensaba que iban a ir a anunciar eso. Solo eso, y que iban a hacer un plan detallado acerca de cómo levantar lo que sucede en Concepción, la región de Biobío, el Ñuble también, pero también lo de Viña del Mar, donde hay mucho enojo y se han hecho muchas críticas acerca de la labor que tuvo la pasada administración en eso, en la lentitud, y que no han llegado a tiempo a responder a las personas que sufrieron. Pero nos vimos, anunciando al presidente de la República, un plan general de este gobierno de emergencia, que podríamos decir está entre la emergencia y la reconstrucción ahora. O la restauración. La restauración también puede ser. Eso también va matizando un poquito. Que hay que ser justo, un concepto que acuñó David Alman, un cientista político estupendo, que hay además que hablaba de esto de la restauración versus la refundación, que había sido el gobierno anterior. Ok, entre esos conceptos vemos reconstrucción de zonas afectadas, reactivación económica, reconstrucción institucional, orden fiscal y responsabilidad de gasto, y combate al crimen. Hubo temas ahí, ya comenzó ahí la polémica. Sí, inmediatamente. De hecho, dentro de lo que es seguridad, se incluye esta reforma al sistema de financiamiento de la educación superior, terminar con el FES, hacer críticas, hacer este llamado público a que la gente tiene que pagar el CAE, haciéndose cargo, dicen, de un desbalance financiero que ha dejado esta promesa de la administración anterior, y de que se iba a terminar, que mucha gente dejó de pagar. Incluso el día de ayer el presidente dijo que van a
poner los datos, van a publicar los datos de las personas que no han pagado el crédito. Pónganse al día, porque si no... Claro, y hablan... Claro, lo que pasa es que pagar el CAE suena razonable para quien, obviamente para quien pueda hacerlo, porque algunos decían, la idea de condonar terminó aumentando la morosidad. Sí. Hay otras personas que efectivamente no tienen ni trabajo, no pueden pagar o están muy complicados con los intereses. Pero uno decía, ¿por qué en seguridad va esto? Y probablemente la vuelta es, con ese dinero lo invertimos en seguridad. Puede entre ser, otras cosas. Hablan de la ley miscelánea también, de agregar distintas cosas, y llama la atención en ese punto, para que cerremos bien este tema del CAE, esta restricción a quienes... en la gratuidad. En la gratuidad, a quienes puedan acceder. Que hasta los 30 años se podría acceder hasta este beneficio, algo que no cambia nada las condiciones de quienes ya tienen este beneficio, independiente de la edad que tengan. No es que a los 30 se les va a cortar, sino que es para nuevos. Para los nuevos. Y eso ha generado también polémica en el Congreso, y ha sido una semana de instalación del nuevo Congreso, pero también de mucho roce con el Ejecutivo, un Ejecutivo que todavía goza de una buena popularidad, y es por eso, y ahí están, todavía tienen una espalda como para poder decir estas cosas. Es el Ejecutivo que asume con mayor popularidad, pero al mismo tiempo también uno de los que asume con mayor rechazo. Sí, y sabemos que la popularidad se puede desvanecer muy rápido. Pero además eso nos habla de polarización, o sea, de polarización en el país, probablemente no tan extrema, pero sí nos habla de o te gusta mucho el presidente o no te gusta en sectores con opiniones marcadas. Ahora, respecto de la gratuidad, el limitar a los 30 años hizo la salvedad que no para las carreras técnicas, lo cual también trajo sus críticas, pero es algo que no convence no solo en la oposición. Por ejemplo, hace algunos momentos en el podcast, como te lo explico, el diputado Diego Chalper, perdón por la autorreferencia, pero dijo que le parecía que era innecesario. Innecesario en el sentido de que, ¿por qué empezar restringiendo, decía él, algo que es muy sentido, muy querido por la ciudadanía y que es un derecho adquirido, y que les parece que no le parecía una buena medida? Sí, vamos a hablar hablando de eso también más adelante, los indultos también. Hay quienes dijeron que establecer el tema de indulto a los días de haber asumido... O sea, lo dijo Jorge Alessandri, el presidente de la Cámara de Diputados. Evidentemente le va a traer un problema al gobierno, recordando también el problema que fue en los indultos para el gobierno del presidente Gabriel Boric, del cual nunca se pudieron sacudir finalmente por los errores que se cometieron. Ahí hubo errores claros, efectivamente fueron reconocidos y hubo responsabilidades políticas que se pagaron. Pero abrir la puerta nuevamente a indultos tan sensibles, con casos tan sensibles y que han marcado los últimos años en nuestro país, también se considera dentro del mismo oficialismo que fue un error abrir esa puerta, que quizás hay que avanzar en otras cosas y en algún momento... Pero en tu reporteo, ya que lo nombraste, terminémoslo ahora, cerramos este tema para seguir con otro. En tu reporteo, el gobierno está dispuesto a pagar ese costo, porque además la crítica básicamente, si el punto es revisemos caso a caso, y depende de la justificación que le den, si es como que creen que estuvo mal tomada la decisión, eso es de alguna manera sentido como qué pasa con la separación de poderes. Y de hecho vimos en una entrevista en Televisión Nacional, la ministra Gloriana Archevesich criticó no los indultos actuales, porque destacó, tiene todo el derecho a hacerlo, su facultad, pero la institución de los indultos sigue siendo cuestionada y, de nuevo, no debiera ser una institución, y no lo es por definición, para revisar fallos judiciales. Sí, bueno, y de esta facultad presidencial también, de la cual ha sido extraño ese debate, porque el mismo ministro Sexpress, José García Ruminot, antes de asumir como ministro, él había presentado a principios del año pasado un proyecto junto a otros senadores para eliminar esta facultad presidencial. Para restringirlo. Pero iba en esa línea. Y hoy defiende la facultad presidencial. José Antonio Kast también en campaña, y fue muy crítico con los indultos que firmó el presidente Boric, de eliminar esa facultad. Y él ha dicho hoy día, yo voy a utilizar esa facultad que tengo. Como tú decías, están decididos a asumir los costos que tenga una decisión así, porque para ellos es importante terminar también, darle un cierre a todo lo que ha sido ese proceso. Ahora, si van a tomar medidas impopulares, o cualquier gobierno en general, hay algo que es acertado, se toman en general, o hay que tomarlas en los primeros momentos cuando tienes mayor capital político. Ese es el momento, y no en medio de una crisis o de baja popularidad. Sin embargo, el tema de los indultos, claro que es complejo, está el cuestionamiento de la separación de poderes, y la justificación no va a ser fácil. Y el tema de Fabiola Campillay es uno especialmente... No, sí, este es difícil. Sí, especialmente sensible, es un caso súper emblemático, así es que ahí hay un tema complicado. Y se podría ser uno de los primeros en el caso. Ya se presentó al menos la solicitud para que se le pueda otorgar el indulto
a Patricio Maturana. Sí, y lo quiso decir, el presidente lo quiso decir en la ronda de entrevistas que lo hicimos, tenía el ánimo de decirlo claramente. Sí. O sea, si no se lo hubiéramos preguntado, estoy seguro que igual lo hubiera dicho. Sí, hubiese salido, porque fue muy claro, en verdad. Sí. Fue en casi todas las entrevistas prácticamente, habló de este tema, se refirió a esto, puso casos específicos que lo iba a revisar caso a caso, que se está estudiando. Yo tengo entendido, Mónica, que están muy estudiados los casos. Hay casos con nombre y apellido que ya están, que posiblemente en el caso cuando se presenten los antecedentes, más allá del tiempo que pueda pasar, son personas que deberían ser indultadas por el gobierno del presidente José Antonio Kast. Ya. Ok. Avancemos. Reconstrucción institucional, hablamos de varios temas más y se anunció la rebaja de impuestos corporativos, que es algo que estaba en el plan del gobierno. Estaba en el proyecto, sí. Sí, bueno, otra de las críticas de los indultos es, se dijo que no se iba a indultar a nadie y después, ahora él dice, es distinto, porque en este caso son para los estallidos, yo me refería a Punta Peuco, ok. Son indultos finalmente. Sí, haciendo el punto de que probablemente la gente, en lo que uno ve en las encuestas, tiene mayor aceptación por un indulto a carabineros en el ejercicio de sus funciones versus los presos del estallido, eso es cierto, comparando esas dos cosas, pero comparando los decretos, los otros decretos generan mucha adhesión y este punto no genera la misma adhesión en la ciudadanía. Avancemos. Impuestos. Los impuestos. Bueno, una promesa de campaña que se va a comenzar a ejecutar de manera escalonada, evidentemente, pero que también deja dudas, Mónica, porque es menor recaudación de todas maneras. Entonces la duda y la pregunta es, si miramos hacia el futuro, ¿en cuánto tiempo vamos a recuperar? Porque se dice, bajamos esta tasa y lo que va a pasar es que va a haber mayor inversión, mayor certeza jurídica, van a invertir. Pero eso no se ve reflejado inmediatamente. Entonces, bueno, la comisión Marfan, que citaba el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, efectivamente hablaba de que por cada punto que se rebajan impuestos hay un 0,65 de crecimiento, pero en 10 años. Entonces, esto sin compensaciones, sí, pero ellos apuestan a que va a venir más inversión y sí se va a provocar. Vamos a ver quién tiene la razón. Al menos los empresarios están, de partida, en este inicio, están mirando de manera positiva las decisiones que se están tomando. Sí. El tema de epidemiología también, que está es parte de todo esto. Es que ellos apuntan a que no va a ser solo esto y es el conjunto de las cosas, dicen ellos, las que van a lograr lo que veíamos en la nota anterior con los decretos del Ministerio de Medio Ambiente, y muchos de ellos también que tienen que ver con ese tipo de cosas, de destrabar ciertos proyectos de inversión. Ya, rebaja el IVA a la primera vivienda a cero, con un acotado a un cierto público, la de la vivienda cero es para todos, pero contribuciones para la primera vivienda, eso sí es para acotado, sí, y subsidio al empleo formal. Entonces, subsidio al empleo formal, contribuciones para primera vivienda, acotado a un grupo y rebaja el IVA a cero. Todo eso se presenta junto. Sí. Y también ha sido, hay quienes critican que no se da espacio tampoco para saber, comunicacionalmente también es complicado entenderlo. Pero es astuto respecto a la oposición, porque la dejan así, está como... Sí, porque tienen demasiado de dónde agarrar. Hay críticas que están repartidas por distintos decretos, por distintas ideas, por distintos proyectos. No hay una sola voz, finalmente. Lo que podría pasar con los indultos, por ejemplo, que ahí se podrían unificar críticas. Lo que pasó con la campaña, lo que va a pasar, lo que podría pasar con la decisión por la campaña de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, también podría unir a la oposición. Pero el resto, como tú dices, los descolocó en la forma, el fondo de las propuestas también. Porque hay unas que no son populares, o sea, no son impopulares. Es difícil ir en contra de ciertas propuestas que están aquí y tener que salir a decir yo no estoy a favor. Entonces, claro. No está fácil, no está fácil. Por eso hay algunas que no se entienden tanto. Hay un juego político de estrategia ahí importante. Viaje al norte y la zanja y otras medidas. Otra de las promesas. Lo que se dice, lo que se ha dicho y se remarcaba esta semana, Mónica, es estamos cumpliendo con las promesas que le hicimos a los chilenos. Y esta fue una de las ya principales, una cuenta regresiva de los días que sí, ahí estuvimos en la zanja durante esta semana. En el paso fronterizo Chacayuta, un costado. Está mirando la zanja. Porque... Sí, no, estuvimos cerquita. Pues no digo, porque estaba en la zanja. Adentro no, es difícil salir. Pues son 3 metros para abajo, sí, no, es difícil. Pero es una de las promesas, finalmente, del presidente Kast que comienzan a cumplir. Van a ser 110 kilómetros. Yoki, me acuerdo de Donald Trump. No solo él, Claudio Alvarado, Martina Rau, el ministro Fernando Barro. Ahí está Fernando Barro, el ministro de Defensa. Ahí está con Yoki al lado también. Sí, bueno. Ya, ok. 110 kilómetros de zanja, 500 kilómetros es lo que pretenden ellos, han calificado como zonas críticas entre las regiones de Arica y Antofagasta. No es que van a haber 500 kilómetros de zanja, van a haber otras medidas. Mucha tecnología, muros tecnológicos, muros físicos, también drones, mayor contingente. Es un plan general. Vamos a ver, eso sí, Mónica, hay muchas expectativas, pero el resultado que tenga, porque esta cuenta regresiva
José Antonio Kast, en campaña, estaba muy seguro que ese llamado, solo con ese llamado, se iba a ir mucho migrante irregular de nuestro país por miedo a que les pudiese pasar algo. Ahora eso también ha ido retrocediendo. Desde los vamos a buscar a en algún momento se van a topar con el Estado y que también reconocen al interior del gobierno que ese llamado no causó el efecto, en números al menos, en el que ellos querían. Sí, que era difícil, se le decía de hecho que era difícil, y también ha matizado o ha pedido calma para la expectativa de los 300.000 inmigrantes irregulares. Y el no hay plata se ha escuchado en casi todas las cosas que hemos hablado. Tiene que ver con en CNN Chile, se lo dijo a Sebastián Aguirre, se lo dijo el director de Migraciones, en el sentido de que no había plata para los 37.000 expulsiones que ya estaban decretadas, y sabemos que en promedio, estoy haciendo un promedio, me puedo equivocar, pero los gobiernos en promedio entre 4.000 y 6.000 expulsiones al año han logrado concretar, así que no es fácil. Y nuevamente, solo para terminar este punto, comunicacionalmente también la puesta en escena también la valoran positivamente las formas, como que estaban trabajando las máquinas, él llega a inspeccionar que eso se está haciendo, que va a continuar y van a ser constantes los viajes también de los ministros y del presidente al norte, ir viendo cómo van avanzando estos trabajos. Hay que ir a Colchane, hay que ir a las zonas limítrofes más complicadas, y el presidente va a estar ahí durante este año, al menos durante su mandato. Ya, y entiendo por lo que tú me has contado que hay disposición a invertir dinero en esto, en las expulsiones, en que se vea. A diferencia de otras cosas donde están quitando dinero, acá sí se tiene que invertir, tener una promesa importante, grande, tiene que ver con el eje de seguridad, que es el eje estructural de todo lo que hace el Ejecutivo. La seguridad es lo primero. Si hay mayor seguridad, todo el resto va a salir bien, y esto es muy importante también para ojos de la ciudadanía. Esto, si llega a resultar y se muestran resultados concretos, que es lo que espera el gobierno, evidentemente le va a dar confianza a la ciudadanía, y también lo leen así en el caso de cumplir algo que para todos, y como se ha nombrado, está desbordado, es un problema que es muy difícil de solucionar. Ahora, la moneda, vivir ahí, ¿cómo se ha evaluado? Bien, el presidente dice que duerme bien, que él no tiene problemas para dormir en el Palacio de la Moneda, lleva una semana ahí, bueno, si descontamos los viajes, el fin de semana, pero debe llevar 4 o 5 noches al menos de las primeras desde que se instala ahí. Todavía está armando la casa, llegó la mudanza. ¿Verdad que los va a invitar a verla? Dijo que sí, pero cuando esté armado, cuando ya la casa esté lista. Como corresponde igual, yo tampoco creo que invitaría a alguien si que mi casa no está todavía armada, y sobre todo si van a ir yo no sé cómo está 20 tu casa. periodistas. No, está bien armada, pero los podría invitar, es verdad. Pero, no invitan nunca. Pero 20 periodistas de La Moneda adentro de su casa, y igual es otra cosa. ¿Invitarías a 20 periodistas? Sí, he invitado. ¿Pero con tu casa medio hermano? No. No, con mi casa medio hermano no, pero he invitado. Te recuerdo que el año pasado... Pero está contento, come en el casino. Sí, estuvimos, ¿verdad? Sí, pues. Come en el Casino de La Moneda, ha ido 2 veces. El día de hoy comió chuleta de cerdo con tallarines. Mira qué rico. Sí, va con algunos de sus asesores, así que pasé harto por La Moneda, pero ya más tarde no se le ve. Él se retira como a su lugar, y es difícil verlo más allá de los horarios nocturnos. Igual no hemos tenido que quedarnos hasta tarde por alguna contingencia, a excepción del día viernes por lo del MEPCO, que es uno de los temas con los que podríamos cerrar, Mónica. Sí, tema complicado, porque en el fondo básicamente el impacto que puede tener a nivel de inflación global, a nivel de arcas fiscales, por tanto, pero también a nivel de descontento ciudadano, no es menor. Sí, esta puede ser la primera gran prueba de fuego para la próxima administración, teniendo en cuenta que la incertidumbre es tan grande a nivel mundial que se sabe que es un problema que no tiene una fecha límite. ¿Hasta dónde podemos llegar con esto? Ya se decidió modificar el MEPCO. Vamos a escuchar las declaraciones en los próximos días. Es muy importante las soluciones que propongan, porque en base a eso vamos a ver cuánto va a ser el alza de la benzina, en cuánto tiempo, cómo va a afectar a la gente, y en cuánto tiempo vamos a ver ese efecto, no solamente en lo cotidiano del vehículo, del uso del combustible, sino, como tú dices, en la inflación, el IPC, todo está ligado a la benzina, y eso efectivamente le va a producir un malestar a las personas, malestar que el gobierno sabe se va a producir, pero dicen, tenemos que tomar decisiones difíciles, aunque sean duras, pero, por ejemplo, ese dinero que no se invierte en el MEPCO, que no se le inyecta al MEPCO, se puede gastar, por ejemplo, conteniendo el precio del transporte público en Chile, mejorando la calidad de las micros, haciendo mejores fiscalizaciones en otros lugares, proponiendo otras cosas también que pueda hacer que la gente pueda trasladarse de todas formas y no sentir tanto eso. Pero eso es solo lo de los traslados de combustible. Lo que tú dices es muy importante, y ese es el malestar que tiene que ir. Te están viendo paso a paso. De hecho, hoy día dijeron que está de cabeza Jorge Quirós con su equipo trabajando en eso y las propuestas que tienen que presentar, y que puede ser, por supuesto te digo, la primera gran prueba de fuego en cuanto a
tomar una decisión tan importante para el presidente. Cierro, lo que viene, porque vienen desafíos no menores, aparte de mostrar resultados, el tema de la delincuencia, percepción ciudadana, es súper clave la opinión pública en un gobierno que tiene mucho énfasis comunicacional, pero en uno que tiene además minoría parlamentaria, por lo tanto necesita esa adhesión pública. Así es. Lo que viene para él, bueno, decisiones importantes, lo del MEPCO es una, lo de la candidatura de Michelle Bachelet es otro. Él dice que no se va a tomar su tiempo para poder tomar una decisión. A ti te dijo que cerca de un mes más podría tener esa decisión en la entrevista que le hiciste la semana pasada. Se abrió otras candidaturas. Sí, es que él no descarta eso. Él dice, yo podría adherir a una candidatura que tenga mayor apoyo, que sea realmente viable. Hay que ver si nos conviene a nosotros como país o no también, qué es lo que se propone. Van a esperar que se cierre ese proceso de inscripciones para poder tomar finalmente una decisión. La presidenta del Senado en Tolerancia Cero dijo que el presidente debiera pensar en el país. Y en el fondo dio a entender que le parecía que había que respaldar a Bachelet. Pero una cosa, respaldarlo como también es importante también. Claro, pero comerte el costo de matar una candidatura cuando, dicen algunos, de su sector puede morir sola de muerte natural, ¿para qué? En fin, cierro, está el tema del cable, está el anuncio del MEPCO y hay viajes que son cosas que están en el horizonte, aparecen en el horizonte para el sur la próxima semana. Viajó al norte esta semana. Va a Araucanía. Y Puerto Montt. Va a estar ahí el presidente de la República, José Antonio Kast. Él lo que más quiere es viajar por Chile, seguir viajando por Chile y recorrer Chile de Arica a Punta Arenas lo máximo que pueda, que se vea desplegado. Ya ha hecho este trabajo, en campaña lo hizo, de hecho él ha reconocido 2 veces por que le faltan un par de comunas por conocer. Una comuna le faltaba, no sé cuál es, no me acuerdo qué comuna le faltaba. Sur, creo que. Vamos a ver si la visita ahora. Veamos si la visita, pero, no pero está muy contento y él está con mucho ánimo todavía, sigue con este ímpetu de haber ganado y de haberse establecido. Dicen en todo caso que nunca terminaron con este ímpetu, desde la campaña hasta ahora han mantenido el mismo ritmo. Eso es lo que yo siento. Y Pildorita, tú nos contaste que sabe que tiene que trabajar en los discursos. Sí, ahí es importante trabajar los discursos, la duración de los discursos sobre todo, y él es muy bueno para hablar en verdad, se le da fácil esto de hablar, pero muchas veces puede perder el hilo de ciertas ideas que son importantes, que queden claras también para la ciudadanía. Ya. Ivo Goich, nos vamos juntos a la pausa y volvemos. Va a estar con nosotros Matías Walker, el senador Matías Walker está listo y dispuesto para la entrevista en CNN Prime. Pausa y regresamos. Tu seguro de auto está en Consorcio. Está presentando CNN Prime. ¿Por qué es tu auto?